Hola, hoy vamos a desarrollar un cono oblicuo. La peculiaridad de este cono es que las dos bocas, es un tronco de cono, no acaba en el vértice, sino que acaba a una altura tomada desde la base. Las dos bocas son circulares, con lo cual me permite pasar de un cilindro o una boca circular de un tamaño a otro tamaño más pequeño, desplazándola a su vez hacia izquierda o derecha en función del ángulo que tenga su eje. Es similar a una tolva, pero no es una tolva, es un cono oblicuo. La diferencia con el cono recto es que sus bases están desplazadas y su eje no es perpendicular a las bases. Pero aún así, sus bases o sus bocas cortadas en horizontal son circulares, lo cual nos permite encajar un tubo por cada una de ellas y hacer una derivación, un cambio de sentido en lo que es la tubería cilíndrica. Para ello tenemos un croquis con las medidas. En este caso nos dan altura de 320 al vértice, un ángulo para el eje y una altura o distancia entre bocas. Con esos datos puedo construirlo a una escala, a escala 1:1 en este caso, y aquí, como siempre, tengo los cálculos que son similares a los de todos los desarrollos. Tengo un diámetro neutro, trazaremos por el neutro, son 338, el desarrollo multiplicado por pi, 1061, y lo divido entre 12 para posteriormente en el desarrollo tener cuánto vale cada división del desarrollo en sí. El primer paso, como en el resto de los trazados que estamos haciendo, sería dividir la base en 12 partes. Para ello trazo una semicircunferencia y prolongo el eje verticalmente o perpendicular a la base. Obteniendo 3 puntos donde, apoyándome con el radio, voy a obtener la división de la circunferencia. Cojo el radio. Y la forma de nombrar estos puntos es similar a la de los otros, teniendo en cuenta que esta parte será la parte abierta, y digo esta porque es la más corta, esta sería más larga, entonces suelo elegir la más corta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habrá 6 por el otro lado, en total 12, para completar el desarrollo. Una vez tengo estas divisiones, el método sigue siendo el de proyectarlas sobre la base y llevarlas, en este caso, al vértice, ya que es un cono. Perpendiculares a la base. Y de la base hasta el vértice. Ya tengo la primera parte de lo que es el trazado. Trazar las generatrices del cono. En el caso del cono, a diferencia con el cilindro, es que estas generatrices no están en verdadera magnitud, no miden, es una proyección plana de lo que sería el cuerpo. Si yo proyecto un cilindro sobre un plano, todas las generatrices siguen midiendo lo mismo, porque no tiene inclinación
Sin embargo, en estas todas están inclinadas en dirección al eje, con lo cual las únicas generatrices que están en verdadera magnitud son la 6 y la 0. Aquí sí podríamos medir esta dimensión y sería real. Todas estas no son reales, están proyectadas, por lo cual, con lo que no tienen una medida real, no están en verdadera magnitud, ¿vale? Que se suele decir. Por lo tanto, las necesito, porque cada una de ellas es diferente, no mide lo mismo aquí, que aquí, que aquí. Entonces necesito saber cuánto miden. Y necesito saber cuánto miden en verdadera magnitud. Por lo tanto, tengo que utilizar algún sistema. En el caso del cono oblicuo utilizamos el siguiente sistema. Prolongo la base suficientemente para proyectar el vértice sobre ella perpendicularmente obteniendo un punto P, un polo, que me va a servir de centro para abatir cada uno de los puntos sobre la base y crear unas nuevas generatrices en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Es lo que voy a hacer a continuación mediante un compás. Proyecto tendríamos el 0, que estaría en el mismo lugar. Tendríamos el 1, está desplazado, por tanto tengo que llevarlo a la base. Y así sucesivamente con todos. El 5, que prácticamente es el mismo, cambia bastante poco, sería ese. Por lo tanto, tenemos todos los puntos, el 6 no lo proyecto porque está ya en la base. Todos estos que había en la semicircunferencia ahora están en la base. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Lo mismo que antes, unirlos con el vértice. Y el último que coincide o está muy justo entre las dos divisiones 6 y lo que serían las primeras generatrices que tracé, las que no están en verdadera magnitud. Vamos a ver ahora cómo tenemos dos generatrices, unas reales y otras fuera de verdadera magnitud. Para nosotros, a partir de ahora, ¿cuáles son las que tengo que tener en cuenta para pasar al desarrollo? Tengo que tener en cuenta las nuevas, las que acabo de trazar, a línea discontinua. Por lo tanto, si yo tengo aquí una serie de puntos que voy a necesitar para hacer la base, este está en verdadera magnitud, el 0 también, pero el 1 que era este, ahora es este. El real. Ese es el que debo de tomar. Por lo tanto, voy a marcarlo con un punto. El 2 era este, ahora es ese. Estoy pasándolos de forma horizontal a la verdadera magnitud. Para que una vez pase al desarrollo, tome como referencia el vértice hasta cada uno de ellos y eso va a ser la medida correcta.
Bueno, pues lo mismo pasa con el 3, que estaba aquí, pero el bueno es este. Y el 4 estaba aquí, pero el bueno es este, y así sucesivamente. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Vale? Esos son los puntos en verdadera magnitud. Son los que voy a pasar al desarrollo. Los otros los tracé previamente para obtener estos, pero ya no me sirven. Pasa lo mismo en el corte. Cualquier corte que tenga, los puntos que tracé inicialmente no están en verdadera magnitud, ahora los paso a la verdadera magnitud. ¿Cuáles son esos? Son el 0, ese no cambió. El 1, que estaba aquí, pasa al lado. Hay muy poca diferencia, pero bueno, hay una diferencia. El 2, que estaba aquí, pasa a verdadera magnitud ahí. El 3, que estaba en el centro, ahora está aquí al lado. Y así sucesivamente. Ese sería el 3, el 4 pasa al lado y el 5 al lado también. Y después, bueno, el 6, que como veis se distingue poco. Voy a numerarlos para que se vean. Esto sería el 6, el 5, el 4, este sería el 3, este sería el 2, el 1 y el 0. ¿Vale? Aquí se juntan mucho, pero es por la conicidad. Ya tengo todos mis puntos en verdadera magnitud. El trazado está acabado. Pasamos al desarrollo. Como siempre, en el desarrollo trazo un eje a partir del cual voy a trazar la mitad del desarrollo para un lado y la mitad para el otro. ¿Vale? En función de lo grande que sea, pues lo centráis y tengo en cuenta que la máxima medida que tiene el desarrollo va a ser esta. Este es el arco más grande que voy a tener que trazar. En el cono oblicuo no hay un solo arco, no hay un solo punto en verdadera magnitud, sino que hay 6. Son todos diferentes. Con lo cual no trazo un arco como si fuera un cono normal, sino que trazo 6 arcos, cada uno con su medida, ¿vale? Para obtener la base. Y una vez obtengo la base, los uno con el vértice y dibujo lo que sería el corte, que en este caso es un corte horizontal, pero podría ser inclinado. Bueno, pues el primer arco es este. Voy a tomarlo, 6 está en verdadera magnitud, y lo llevo al vértice. Vamos a ponerlo ahí. Hago un arco. Desde este punto, que es el vértice, el primer arco, que lo vamos a llamar 6, porque se llama 6, y así sucesivamente voy a hacerlo con las generatrices, con todos los arcos. 5, 4, 3, 2, 1, etc. ¿Vale? Voy tomando desde el vértice hasta el punto. Punto en verdadera magnitud. Bueno. ¿Qué amplitud tienen los arcos? De momento no lo sé. Sobre ellos va a ir el desarrollo. Este que tenemos aquí, 1061. 6 para allá y 6 para acá. Siguiente sería el 4. El 3, no confundirse, porque es fácil coger un punto que no es y eso, bueno, pues se va a notar en el desarrollo porque la curva no me va a quedar regular, me va a quedar una irregularidad porque cambié el punto. Tenemos ahora el 2. Cinco, 4, 3, 2. ¿Vale? Es importante identificarlos porque después a la hora de pasar los puntos, pues se guía uno mejor teniéndolo todo numerado.
Estoy en el 2, me falta el 1 y el 0. El 1 y el 0. Bueno, 1 y 0. Bueno, ya tengo todos los arcos trazados, a partir de los cuales voy a poder ya dibujar la base del cono. No tiene más que hacer ahora que llevar cada una de estas divisiones de 88,4 en mi caso, tomando como referencia, sabiendo que el 0 está en el extremo y que el 6 está en el centro, porque siempre numeramos, en el borde estaría el 0 y en el centro el 6 y vuelta al 0, porque decidimos siempre que la generatriz 0 o llamada 0 sea la costura, con lo cual tiene que estar en los extremos para que al curvar se junten, ¿no? Podría estar el 0 en el otro lado y el 6 aquí, eso me cambiaría la forma de la base, no importa, eso es donde haya decidido yo poner la costura. En este caso está por la parte más pequeña y está aquí señalada. Por lo tanto, el 6, ¿dónde estará? Aquí abajo. Este sería el 6. ¿Lo vemos eso? El 6 está en el centro del desarrollo, en la mitad. Y en los extremos estará el 0. Y como el arco 6 es este, cortando con el eje, este sería el punto 6. Vamos a ponerlo. Y a partir de ahí ya empiezo a poner los trozos de desarrollo. Esos trozos de desarrollo, esas porciones 12, son de 88,4 que tengo que tomar. Podemos ponerlas sobre una recta, tomarlas con la regla flexible y adaptarlas a la curva. Yo lo voy a hacer con el arco, con un compás. Tomaría esta medida teniendo en cuenta que es una curva, por lo tanto un poquitín más larga de lo que sería la recta. Aquí hay una imprecisión, es un trazado plano a escala real, la imprecisión existe. Muy importante entonces al final verificar que la suma de esas divisiones que voy poniendo tiene el desarrollo, es correcto el desarrollo. Eso lo comprobaré al final. Lo que hago es tomar este punto como referencia y pinchando en él cortar el siguiente arco. Desde aquí, con la abertura de 88,4, corto el siguiente arco, el 5. Y ese punto que me da es el punto 5. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. La medida no varía. Si la tengo cogida, ya es mantenerla en el compás y llevarla a todos los arcos. En este sentido y en este lo mismo. Cinco, 4, 3, 2, 1 y bueno, aquí la 0 que ya la tenía. 4, 3, 2, 1 y 0. Esos serían los puntos del desarrollo, 12 puntos, y en su conjunto sería la base del cono oblicuo. Voy a unirlos para que se vea la curva que hace. Esa sería una parte.
Suele tener una forma similar siempre. Y si yo hubiese puesto el 0 en el otro lado, este primer punto estaría aquí y la curva haría esto. Haría una forma abierta hacia abajo. En este caso lo hace hacia arriba. Ya tengo la base, o sea, la boca más grande en el desarrollo. Ahora paso a la siguiente. La siguiente es la boca pequeña y cerraríamos ya el desarrollo. ¿Y cómo lo hago? Lo hago de una forma un poco diferente. Tengo lo primero, el primer paso sería unir todos estos puntos con el vértice. El vértice que lo tenemos aquí, tendría que unir el 0, el 1, cuatro, 5, el 6 ya lo tenemos y de este lado pues idéntico, es simétrico. El último, el penúltimo, el 1 y por último el 0. Vamos a hacer uno. Bueno, deberían coincidir todos perfectamente en el vértice y esas son las generatrices. Como ya tengo la base y tengo las generatrices, solo me hace falta situar los puntos de corte para obtener la boca de arriba. Ya digo, esta boca puede ser horizontal, como en este caso, o puede estar inclinada. De todas maneras, yo siempre lo que tengo que hacer es buscar la generatriz que no está en verdadera magnitud y mediante una horizontal pasarla a la generatriz en verdadera magnitud. ¿Vale? Esté inclinada o no esté inclinada. En este caso, el corte horizontal coincide con la proyección también horizontal. La proyección siempre es horizontal, el corte puede ser inclinado. ¿Vale? Bueno, con esos puntos lo que voy a hacer es tomar distancias. Siempre como referencia el vértice, ya que el vértice para los conos es el punto clave, es desde donde tengo que tomar la referencia. No me vale la base, tiene que ser el vértice. Entonces la primera que tengo es el 0, es esta medida. Voy al vértice, corto el 0 y el 0. Y ahí tengo. Esta medida de aquí va a tener que ser, pues, justo esa. Ya me va a quedar automáticamente. El 1, su verdadera magnitud está ahí. Pues lo traslado cortando el 1 y cortando el 1. Y así con todos. El 2, no confundirse y coger la que no está en verdadera magnitud, que nos daríamos cuenta enseguida cuando unamos el corte, porque no sería uniforme, quedarían aristas, picos, irregularidades. 2, el 3. Pasa lo mismo, estaría aquí y aquí, más o menos. El 4 lo tenemos aquí. El 5. Y el 5. Y por último el 6, que es el más grande, el que está en el medio. Esos serían los puntos de la boca superior. Al unirlos igual que antes me va a dar la forma
Y por este lado lo mismo. Esta curva hecha con una regla flexible, pues nos quedaría mejor. Esta parte de aquí pertenece a lo que sería el cuerpo del cono y esta también. Y aquí tendré la forma de la plantilla para pasar a chapa y curvar. ¿Qué hay que verificar fundamentalmente? Hay que verificar los desarrollos, sobre todo este desarrollo hay que verificarlo. ¿Cómo lo verifico? Con la regla flexible, midiendo la curva. Bien entero si puedo, o si no, por lo menos la mitad y la otra mitad. ¿Qué me tiene que dar? Bueno, pues si mido desde el 6 hasta el 0, con la regla flexible, adaptándolo a la curva que tengo ahí, me tiene que dar la mitad del desarrollo. Si me queda más grande o más pequeño, tengo que modificar. ¿Por qué me puede quedar más grande o más pequeño? Porque como visteis, las divisiones las fui haciendo con una medida tomada con el compás que calculé con una división 88,4, que ya sabéis que las medidas que se van tomando desde el último punto que trazaste van acumulando un error. Si hay un error en el primero, ese error se multiplica por 6 y otro tanto para allá, con lo cual puede haber un error importante. Ese hay que controlarlo a la hora de verificar el conjunto. Si no es muy grande, simplemente se desplaza un poco las generatrices y el punto prácticamente está en el mismo sitio. Si es exagerado, habría que volver a trazarlo con más precisión. Y esto sería lo que es la explicación del cono oblicuo.